Conociendo la voluntad de Dios. Wow, parece como un texto ahí de la atalaya. Yo iba a preguntar de cuál Dios, pero continúen. No, pero ustedes no me van a dejar. ¿Para qué yo vine después de 2 semanas? Yo me hubiese quedado en mi casa. Es que te hacemos falta. Sí, es verdad. Soy la hermana Alma Reyes. Estoy en 5 minutos. Ay, ¿verdad? Nice. En el día de hoy, para conocer la voluntad de Dios, tenemos a Luis José Sierra de la Iglesia Evangélica Menonita. Un aplauso para él y bienvenido. Gracias. Luis José, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Yo quiero saber, de verdad que sí. Bueno, vamos. Abre el micrófono. Aquí. Para que el público Ok. sepa cuál es la voluntad. Ya me lo pongo la mano. Ok. Bueno, pues ese es el tema que traemos en este día, conociendo la voluntad de Dios. Ese es el tema. ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Que cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Que yo ¿Cómo quiero saber. podemos conocer Claro. la voluntad de Dios? Yo entiendo que hay varias formas de nosotros poder conocer la voluntad de Dios, y la más explícita, diría yo, que es a través de las Sagradas Escrituras. Aquí está la voluntad de Dios para nosotros los seres humanos. ¿Otra pregunta? No, continúa, desarrolla. Pero usted dijo que Ah, está ahí la voluntad de Dios, pero no especificó Ok. cuál es. La voluntad de Dios está plasmada aquí en la Biblia. Ahora bien, yo quiero tomar un texto de la Escritura para afianzarme. Está en Colosenses capítulo 1. Quiero tomar el verso 9 y el verso 10. Dice Espérese, déjeme buscarlo. Colosenses 1:9. capítulo 1, Ok, verso 9 y verso 10. dale. Porque la voluntad de Dios, el conocer la voluntad de Dios también tiene un propósito. ¿Para qué conocerla? Es para algo. Ok, ¿lo tienen? Sí, amén. Dice Colosenses capítulo 1, verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí ve el propósito. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Conociendo la voluntad de Dios. Hay otra parte que es y andando en ella. ¿Por qué hablar de conocer lo que es la voluntad de Dios? Y es que según lo que la Escritura nos enseña, desde el principio Dios ha manifestado su voluntad. Cuando hablo desde el principio, estoy hablando de cuando Dios creó a Adán y creó a Eva. La Biblia enseña que Dios creó los animales, creó la vegetación, hizo la separación que ustedes conocen, creó la luna y todas esas cosas que Dios creó desde el principio. Ahora bien, cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, dice la Biblia que Dios tomó del polvo de la tierra, formó al hombre y sopló en él aliento de vida, en su nariz sopló aliento de vida. Ahora bien, cuando Dios sopla aliento de vida en la nariz del hombre, que el hombre dice la Biblia, y fue el hombre un ser viviente, luego de allí Dios le manifestó, le hizo entender al hombre cuál era su voluntad. Dios le dijo al hombre, puedes comer de todo árbol del huerto, pero del que está en medio del huerto, el árbol de la ciencia, del bien y el del mal, no comas de él, porque el día que comas ciertamente morirás. Ahora, Dios le manifestó la voluntad. Incluso Dios, fue tanta la voluntad que Dios le manifestó al hombre que le colocó los animales para que el hombre le coloque nombre a los animales. Y hoy, en día, Sí. en este momento, 2024, siglo 21, año judío, 5,000 y pico, 5,700. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo nosotros podemos saber en este momento, tomando en cuenta que hay tantos grupos que todos expresan conocer la voluntad de Dios, pero hablan de cosas diferentes? Una, dos, tanta gente que cuando a ellos algo no le gusta, dicen, a Dios eso no le gusta. ¿Cómo yo puedo conocer la voluntad de Dios? Esta pregunta viene después. Déjame ver. Ok, cuando yo hablo de la voluntad de Dios, hay un texto en la Escritura que dice que la voluntad de Dios es que creáis en Jesucristo, que se crea en Jesús, el Hijo de Dios. O sea, entiendo que desde el principio el propósito, el deseo, la voluntad de Dios
fue llegar a Cristo, traer a Cristo a esta tierra, como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que la voluntad de Dios es que el hombre pueda creer en Jesucristo para que por medio de Jesucristo pues el hombre obtenga lo que es la salvación. La voluntad de ¿Y qué Dios hacemos es con- escúchame. La voluntad de Dios es perfecta. Que si la voluntad de Dios es perfecta, Claro que sí. Claro que sí. Pregunta, ¿es perfecta? hice una pregunta que hay que responderle. La voluntad de Dios es perfecta. Ok, la voluntad de Dios siempre se cumple. Que si la voluntad de Dios siempre se cumple. Él la Bueno, cumple, él la cumple. Porque, oye, ¿qué es lo que pasa? Dios en ese sentido, porque tampoco vamos a caer en gancho. Dios tiene un propósito contigo, por ejemplo. Dios tiene un propósito contigo. El propósito de Dios contigo, por ejemplo, es... Pero déjalo, pues si él se siente cómodo en la jamaquita, déjalo tranquilo. Déjeme desarrollar. Claro, Dale, déjalo. dele. Jamaqueese, que yo también me jamaqueo. A mí me gusta jamaquearme. Eso es el enemigo para turbarnos y que la cosa no Sí, No se... se turbe. Pero la cosa de Dios No es se normal. turbe. No se lleve, siga, continúe. El enemigo aquí zarandeando. No le haga caso a la Ok. serie. El propósito de Ajá. Dios para con mi vida puede ser que no se cumpla. Ok. Eso puede acontecer. Usted me dijo, usted dijo. No, pero usted dijo. espere, no. Espérese. No. Usted dijo que la voluntad de Dios. Pastor, no. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Es que usted No, pastor, Vamos a ver, vamos a ver. no. Yo- Usted Pero tú lo estabas defendiendo. Todo lo que yo voy a No. decir, lo voy a decir El con una base. propósito de Dios se cumple para todo Siempre. aquel que Él le propone su propósito. Pero No hay está bien. nada que detenga el propósito de Ok, Dios. ok, Ahora, ok. En mi vida. Ok, en la ok. vida de cualquiera. Está Ahora, bien, entonces, te lo voy a mostrar sí, por la Biblia. si en el propósito de Dios Se complicó. no está que esa persona no cumpla eso, no se va a cumplir. Ya, eso es Entiendo. lo que tú entiendes, pero está bien. Es Está bien, no. Entonces, Está bien, si eso es lo que tú entiendes. Usted está, ese- usted yo está respeto diciendo tu que si decisión. Dios tiene un propósito y Él lo va a determinar, hay una fuerza mayor que Dios que va a impedir que Dios cumpla su propósito. No fue lo que dije. No pongo Pero palabras que vienen en mi boca. pero entonces aclare, porque yo creía No, que no, estaba pero con está usted. bien, yo le voy a- yo le ¿Cómo voy es a que aclarar. algo va a estar por encima del propósito? Imposible. Yo no dije eso, que nada está por encima del propósito Pues de Dios. aclárelo, vamos. El no. propósito Volvamos de al Dios. equipo. Te voy a hacer una Pregunto, pregunta. Si no se cumple el porque nunca propósito estuvo de dentro del Dios, propósito. ¿qué? Nunca estuvo dentro del La propósito. gente se salve. Si no se cumple, pastor, es porque nunca estuvo en los me diga planes de pastor, Dios. porque me siento- Él no es pastor, yo él no es soy pastor. Mire, Pero el está propósito bien, de Dios que la pero gente se está bien. salve. Usted no es El pastor. propósito de Dios que la gente se salve. Ah, no, perdón. Es el propósito de Dios que la gente se salve. Es propósito que la salvación llegue a las personas. Perfecto. La gente se salva a través de, como usted dijo, que es parte de la voluntad de Dios, que conozcan a Jesús, ¿verdad? Claro. Sí. ¿Y qué hacemos con todas esas naciones durante toda la historia a las que nunca Ese no le es- llegó, ese no es el propósito de nunca Dios. le llegó el mensaje de Jesús? Ese no es Era el propósito de Dios que esa gente se perdiera. Ese no entonces. es el propósito de Dios, porque si hubiera estado en el propósito de Dios que llegue el evangelio a X cultura, en X tiempo, le Aquí, llegue el evangelio. el propósito de Dios, entonces, era que el no llegara- propósito de Dios que no se salven el esa propósito, gente. se van a perder. Ah, ok. Ese es el propósito. Ah, el propósito es que se pierda. El propósito es que a esas personas que no les llegó el evangelio Se pierdan. van a perder. Claro, Ok. porque está en el propósito de ellos vivir en el pecado. Es Me simple. hicieron una pregunta que estoy O sea, esperando que me ¿en den qué el chance parte de la para Biblia dice que responder. todo el mundo se va a Pero vamos a salvar? dejar de invitar. No me importa. Yo no voy a perder un día aquí. No me importa. Me hicieron una ¿Usted de pregunta. acuerdo, usted de acuerdo con eso? Dele, ¿Usted de acuerdo con eso? dele, ¿Usted no cree que no Dios caiga en tiene- gancho. Yo estoy en la pregunta No, que me déjalo, hicieron. no quiero salve, responder. déjalo. ¿Usted cree que Dios Que se tiene mete el gente pie. en Oportunidad. propósito para pelearse? ¿Eh? ¿Usted cree que Dios tiene en propósito para pelearse? No me haga una pregunta encima de otra. No, porque es la misma pregunta. Es la misma, Le voy a hacer una dele. pregunta para Sencillo, responder la que voy. Dele. sencillo. ¿Ustedes creen que era a propósito de Dios que Moisés entrara a su pueblo a la tierra prometida? Según la Biblia, sí. ¿Qué usted cree? Que me hizo la pregunta. El propósito de Dios. Que si usted cree que Dile, era pero propósito deje- de deje Dios. tranquilo. Que así el ya. propósito de Dios era salvar al pueblo de Israel, sacándolo de No esclavitud me de está Egipto. respondiendo. Yo le hice la pregunta. Que si El usted propósito, cree- el propósito de Dios es castigar a todo aquel que le desobedece. No hay base bíblica para Y afirmar no hay que base eso bíblica estaba para lo que dentro te del estoy diciendo. propósito. Dígame si era el propósito de Dios. Sí, Pero le estoy dígame con un sí respondiendo. o con un no. Le No estoy- era le el estoy propósito respondiendo. de Dios No que era el Moisés propósito de entrara si lo desobedeciera.
Ese no era el propósito. El propósito es que si el pueblo desobedeció, su propósito se cumple castigándolo. Y ahí está en la Biblia. Yo voy más profundo todavía. Desde el momento que Dios habla con Moisés, ya Dios sabía que Moisés no iba a entrar a la tierra Ahí prometida. está. Ahora la pregunta es, ¿se cumplió el propósito de Dios cuando le dijo a Moisés, tú no vas para allá? ¿Sí o no? Cuando Dios le preguntó a Adán dónde Porque yo siento que Pero espérate, toma yo el siento que micrófono, están toma el diciendo micrófono, muchas toma el cosas. micrófono. Están haciendo muchas preguntas y como que no concluimos. Está bien, con un está bien, punto. pero usted me hizo una. Vámonos por esta línea. No digo por usted. Varón, vámonos por esta Están línea. haciendo con muchas preguntas Vámonos por juntas. esta línea. El propósito de Dios era la voluntad de Dios era la misma voluntad de Jesús. Yo lo que... Vámonos por ahí. Espérate, porque yo no he terminado con él. No, pero déjalo no, que él termine. guárdala ahí, Espérate, precioso. yo sé por dónde tú vas. Tranquilo, que todo Siempre va ha a sido salir la bien. misma Ok, voluntad. respóndale a él. Oye, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo entiendo que el propósito de Dios en su soberanía, porque Dios es soberano, no sé si están de acuerdo, y en su soberanía Dios ¿El permite jefe? cosas. Él está de acuerdo. El Ok, jefe. en El su jefe. soberanía Dios permite cosas. Ahora bien, yo entiendo que era el propósito, era parte de la voluntad de Dios que Moisés llevara al pueblo a la tierra prometida porque Dios se lo había dicho. Yo te he elegido, Por te he cierto, escogido. Moisés no lleva al pueblo a la tierra prometida, ¿eh? Espérese, déjeme decirle. Moisés y todo el pueblo murieron todos en el desierto. Déjalo que contra mí ahora. Déjalo que desarrolle. Déjame desarrollarme. que No, yo soy pero nuevo- le yo estoy soy nuevo diciendo, nieto. porque usted está diciendo una cosa que no pasó. Déjalo. Entonces, Moisés está en el propósito de Dios porque Dios le dijo, ven, llévame al pueblo para que lo lleve a la tierra prometida. De repente Dios se incomoda en el camino, golpea la peña, hizo lo que a Dios no le agradó. De repente Moisés, usted no va a entrar a la tierra prometida. Dios cuando llamó a Moisés. Espérate, déjame terminar, precioso, la idea. Pero es ahí Sí, mismo, sí, es ahí sí, mismo. O sea, Dios dice, no vas a entrar al pueblo a la tierra prometida. Porque hiciste lo que no tenía que hacer. ¿Qué me hace entender eso? Que estaba condicionado a que Moisés caminara ¿cómo le diría? En obediencia a Dios. O de una forma que a Dios le agradara para Dios. Entonces, ¿qué quiero Entonces decir? no hay propósito. Claro Déjalo, que había propósito. déjalo. Lo que pasa es que el propósito estaba condicionado a cómo Moisés se comportara en el camino. Espérate. Entonces, no hay Espérate. ¿Cómo que Dos no? cosas. Ay, Dios Dos mío, cosas. pero- Primero, varón, es que estamos hablando bíblicamente. Entonces, si yo veo que usted a la historia Me me le está está hablando de la Biblia. tergiversando, yo tengo que intervenir. Cuando Dios llamó a Moisés, Sí. ¿Dios le dijo que iba a entrar al pueblo a la tierra prometida o solo lo llamó para que Para liberte que al lo pueblo de sacara. Egipto? Para que lo libertara Solo y lo para que lo llevara a sacara. dónde, ¿a dónde lo iba a llevar? No, para que lo saque de Egipto. No, la Biblia no dice que Dios llamó a Moisés para que lleve al pueblo a la tierra prometida. Pero ¿a dónde? Esa no fue la promesa de Dios para Moisés. Fue para que liberte al pueblo de Egipto. Pero ¿a dónde tenía que llevarlo? ¿Hacia dónde se dirigía? No. Dios dijo que le iba a dar la tierra prometida al pueblo de Israel. No especificó Pero a Moisés Moisés. era parte del pueblo de Israel o no. Claro, Y entonces. claro, pero no se deja de cumplir. A Moisés. No del se deja de pueblo. cumplir. Es que sí. Moisés es parte del pueblo. ¿Cómo lo va a sacar del pero pueblo? cuando tú ves que lo que ¿Y lo entraron, sacó? cuando tú ves que lo que entraron, ¿Lo sacó? cuando tú ves que los que entraron a la tierra prometida nacieron en el desierto y no fueron los mismos que salieron de Egipto. Que ninguno. Entonces vamos a decir que el Josué propósito de Dios Caleb, se cambia. solamente. Vamos a decir que el propósito de Dios está condicionado. ¿Tú crees eso? Que el propósito de Dios está condicionado. No, yo Que la creo- voluntad de Dios está condicionada. Yo no creo eso. No, yo lo que creo es que cuando Dios establece un propósito, Dios no varía, o sea, Dios no tiene sombra de variación, dice la Biblia. Ahora, cuando Dios establece un propósito, Dios sabe todas las cosas que van a están dentro, acontecer en que el están camino. dentro Claro. del propósito. Exacto. O sea, ¿qué significa propósito? Un deseo, Una voluntad. una voluntad, o sea, eso forma parte de la voluntad. Mira, yo quiero que salga el programa al aire. Pero, queriendo yo que salga el programa al aire, Tiene que ser de esta si se manera. daña todas estas cosas, no va a salir al aire. Se dañaron todas las cosas, míralo ahí, no va a salir al aire. Entonces, es un cúmulo de cosas dentro de un, propósito de Dios. Exactamente. Necesito que me ayude. Ahora, el tema no es tan simple, el Por tema. favor, la pregunta que voy a Es hacer. complejo, muy complejo. Es muy complejo Por el favor, tema. la No, pregunta no que tan voy a complejo. hacer, no la encasillen en filosofía, por favor. El acondicionamiento que ustedes están hablando, que tiene Dios, ese acondicionamiento, bíblicamente, ¿cómo me lo pueden sustentar? Porque ustedes están hablando de que Claro. Dios determina algo X, pero tiene un acondicionamiento de una manera X. Ejemplo, con Moisés y el pueblo de Israel.
ese acondicionamiento con esos parámetros intermediarios que ustedes están citando, bíblicamente, ¿cómo lo pueden Éxodo sustentar? capítulo- Específicamente con el pueblo de Israel. Éxodo capítulo 20, Dale. versículo creo que 5, dice que no te hagas imágenes, ¿verdad? No la adores, porque yo soy un Dios castigador, vengativo, fuerte, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a los que me desobedecen. Pero soy compasivo hasta 1000 generaciones con los que me aman. Fíjate que hay un parámetro claro. Es decir, si tú haces esto, yo te doy esto. Si tú haces esto, yo te doy lo otro. Entonces, ahí hay un punto donde hay parámetros. Dios dice, yo te voy a dar esto si tú haces esto. Ahora, con respecto al punto Y de hay Israel, más, y hay no era, más. no era un- Suena muy no era- humano. el plan de Dios no era sacar al pueblo de Israel. Deuteronomio El plan de Dios no era que 28. Moisés lo llevara a la tierra prometida. El plan era formar una nación. Todo lo demás era camino. No me respondieron. Que uno lo quiere ver como propósito. Pero yo, lo que Quiero lo que un tú estás pasaje entendiendo. bíblico donde esté acondicionado el propósito. Yo te me entendí. respondieron. Lo que pasa es que cuando Yo te entendí. cuando hablamos del propósito de Dios, hay que saber lo que se va a hablar. No, porque el propósito nunca está condicionado. El Es- propósito no. Exactamente. El plan se condiciona, pero el propósito no. Sí, pero ¿dónde entra el plan si estamos hablando del propósito? No, porque el Esa- plan. ese escúchame, es la el gente punto. confunde plan con destino. El Es plan el es la punto. forma en la que tú vas a ejecutar el propósito. Pero estamos claros que eso es filosofía. Estamos hablando de filosofía, no estamos hablando de Biblia. Porque cuando tú le La metes Biblia- el plan la y Biblia- el la Biblia- Es que cuando La hablamos de Biblia de filosofía, propósito, estamos no. hablando del final del cuento. Exactamente. Entonces, Exacto. entonces ahí hay un detalle. Porque entonces al propósito le agregamos el plan. Y al plan entonces le agregamos el destino. ¿Qué destino? Yo no sé, tú ¿Qué entendí. destino? Tú El entendiste plan, lo que mira, hizo aquí. el plan Él es no la está forma en la entendiendo. que se va a Él no llevar está a cabo. entendiendo. El Que tú propósito. quieras adjudicar que Moisés estaba dentro de los planes de Dios y que después Dios se arrepintió. No, ya eso esas no son es real, eso no es adjudicaciones real. que el ser No, humano no, está no, se haciendo. arrepiente. No, eso no es Pero real. yo entiendo que en los planes de Dios no tiene variación. Y se arrepintió Dios. De haber hecho hombre. Ok. No, señores. El Pero plan de también- Dios no también- tiene pero también dice la variación. Biblia que Dios no es hombre para que miente ni hijo de hombre para que se arrepiente. Entonces, explíqueme eso. No explícamelo tú. No, ¿Qué es explícamelo lo que tú. está diciendo el contexto? Porque, escúchenme, vamos a emplear la palabra de acuerdo al contexto, eso es lo primero. Pero vamos a ir con la parte del propósito. Vamos a seguir. Debimos de definir lo que significa propósito realmente. Yo lo para definí, que... yo lo definí, pero... Ah, no escuché. Él hizo Vuelvan una y defi- defínanlo. Él hizo una definición. Solamente quiero que se sepa algo. No, yo di la y esto lo voy a definición. hablar por medio de la creencia. Si Dios establece un propósito, no es cambiable. No Exactamente. cambia, no varía. Eso no es de que el pueblo de Israel iba a llegar al desierto y después de que llegó al desierto, vamos a cambiar el pueblo de Israel por los hijos o los descendientes o los nietos o los bisnietos. Es lo único que tengo que decir, es que usted tiene que saber muy bien lo que usted va a decir. Ya, Y con eso tranquilo. se El termina. propósito de un El- ser es que- eterno. Es que el propósito, Ya tú sabes. el propósito siempre fue, como él lo dijo a Abraham, yo me voy a apartar una nación para mí. Ese es el propósito. Todo lo demás era el camino. Ahora, ¿cómo lo voy a lograr? Es parte Mira, del yo propósito, puedo, entiendo que es parte del Dios propósito. calculó de esta manera. Yo puedo coger a Abraham y sus hijos, ¿verdad? Y ponerlo en un lugar y que ellos crezcan ahí. No, espérate. Se lo van a Rubén, comer Rubén, vivo. Rubén, el que Mejor está vamos a meterlo Rubén en está una más nación esclavo un tiempo para que ellos lo protejan. Después yo busco un tipo, lo saca de ahí, lo llevo al desierto. Tengo que matar a un grupo que estaba primero porque ellos, su mentalidad no me va a funcionar. Y los hijos los pongo a que maten a tú el que estaba ahí en la nación y luego lo convierto en una nación poderosa. ¿Por qué Dios? Es el plan. O bueno, la narrativa bíblica. Pero una Dicen pregunta, palabras una pequeña propias. confusión que yo tengo, y me disculpan. Sí. Dentro del propósito de Dios, la tierra prometida no estaba habitada, no era de otra. Yo aquí, una pregunta. No, que cuando tengo. Dios se la prometió a Abraham, no. Cuando Dios le dijo a Abraham, esa tierra no estaba habitada. La habitaba Abraham, la habitaban las familiares de Abraham. Yo estoy hablando de Moisés. Es que Dios no prometió tierra prometida a Moisés. Dios no le prometió tierra prometida no le- fue a Abraham. La tierra prometida donde iba el pueblo de Israel, cuando salía, eso fue lo que usted citó al principio. Entonces, la duda mía es. Diga, la- ¿cuál es tu duda? Sí, porque oye, es Yo bendiga prometida al porque varón se la que está detrás prometieron. de cámara. Se la prometieron como Yo sé que 500 mucha años gente no lo ve, atrás, pero loco. está ahí. Hágame la pregunta, haga la pregunta para la sala. Ok. A Moisés no le prometieron tierra. Fue a Abraham, como 500 años antes. Por eso, cuando llegaron, dijeron, hey, está habitada. Yo dije que a ustedes, que está habitada, maten a toda esa gente y Si a ocúpenla. Moisés no le, si a Moisés no Dios le lo mandó a prometieron hacer eso. tierra, a mí personalmente No, en la ¿por qué iglesia, mandó? mira, a mí personalmente siempre se me ha predicado sobre la tierra prometida que le prometieron al pueblo de Israel cuando saliera de Fue a Egipto. Abraham que se prometieron. Sí, pero ok, entonces al No pueblo fue de Israel, Abraham al pueblo de solo, Israel no cuando fue lo Abraham sacaron de solo. Egipto, ¿para dónde fue que lo mandaron? A la tierra que le prometieron a su tatarabuelo. Sí, pero esa tierra prometida, ok, no me No es entendiendo. prometida. Es prometida porque ya se había prometido a, pero-
a como dice- su descendiente. sí, pero como dice ellos énfasis, tenían había- ahora que ellos había ocuparla. gente. Había gente ahí. Lo que pasa- Exacto, mátenlo. Mátenlo. No, Digo, no, Rubén. Escúchame. ¿Qué dice la Se me Biblia? está robando el show y ¿Qué el dice show la es mío Biblia? aquí. La Biblia dice, Espérese, se me está vayan y robando el show y el conquisten. show No, es ¿Cómo mío. es? si usted Ñiqui, quiere ñiqui, hacer ñiqui, cinco programas, ñiqui, ñiqui. él se lo va a dejar ahí. Mira. Maten a todos los hombres, las mujeres, Rubén, no, a los niños. no, Rubén, Llévense no. las Eso fue lo que vacas. te dijo el Eso es lo que dice la Biblia. Rubén, eso fue lo que te dio el pastor que estaba aquí, que por más teólogo que tú seas, tú metes mucho la pata. Ok. Vamos, escucha. Yo también Con la Biblia, con la Biblia, pero dígame que no está fuera de base. Rubén, cuando Abraham dejó Ur de los caldeos Sí. y llegó a Canaán, Ajá. había gente en Canaán. Lo que no había era una nación como tenían los egipcios. No estaba como ocupada. Había gente, pero no estaba ocupada. No es lo mismo que tenían- Y hay gente, ocurrió. no está ocupada. Gente que vivían allí. Una que estaban cosa, establecidos. una cosa Cuadrado lo es que haya pusiste. 3 gente viviendo en un Bueno, territorio. pusiste, pero estaba ocupada, Rubén. Rubén, cuando tú te compres, Ya. cuando tú te Pero compres, no se equivocó, reconócelo, pana. ¿El Porque qué? no se equivoca, eso Rubén, pasa. cuando, No, pero que eso cuando dice la tú te Biblia. compres Eso soy yo. pasa. El huevo un del dragón. terrenito, Ya, un montecito baldío, ya. y se te ocupa el terrenito y tú digas, no está ocupada, no llame a Vivi No nunca, es un terrenito. no llame a nadie. Es el punto. Porque- No estamos porque- hablando, no estamos hablando de Yo un lo quiero terrenito. ayudar, pero que él no se deja ayudar. Veloz. Sí, yo lo entiendo. Y es así como usted dice. El problema es que no estamos hablando de un terrenito. Estamos hablando de una. Estaban una ramificados, extensión. era una tierra pequeña. Oye, era una tierra donde Pero que estaba hasta Abraham, República era una Dominicana tierra hay una pequeña. persona está habitada. ¿Tú sabes dónde estaba? ¿Tú sabes Sí, dónde, eso no dónde tiene dice la perdedera. Biblia que estaba Sodoma y Gomorra? Que eran dos territorios y al lado habían pueblitos periféricos. Era en Canaán también. ¿Y para dónde cogió Lot, el sobrino de él? Cuando él le dijo, mira la tierra que aquí, que está, mira. Coge tú por un lado y otro para otro. ¿Tú sabes con quién peleó Abraham cuando se le apareció el sacerdote Melquisedec? ¿Con quién peleó? Con personas que estaban Ok, ahí. ok. Entonces, usted lo me que está no eran diciendo- eran imperios. así Usted me como está Egipto y diciendo cosas. veloz. Usted me está, porque quizás yo. Está bien. Supongamos que yo me equivoqué. No, No, espera. Espera, deja que él hable, deja que él hable. Dale, dale. Ey, espera. Dale. Deja que yo termine para ver si es verdad. Supongamos que yo me equivoqué y estaban ocupados. Usted me está diciendo a mí que Dios, la primera promesa que le dio a Abraham fue: tú ves todos los tigres que están aquí. Caíste. Esta vaina es tuya. Yo decidí que es tuya. ¿Por qué? Porque yo lo decidí. Así que tú vas ahí y lo vas a arrasar con todo. Ahora estamos en mi pero como tú no puedes, porque es chiquito. Pero ¿por qué vamos no con lo eso. puede hacer? Ahora tú vas donde el dueño. La verdad, Ahora tú vas donde el dueño de. Explícale que por qué Dios no lo puede hacer. Tú ¿Por vas- qué Dios tú no vas- lo puede hacer? No, No, espérate, güey, permiso. conmigo. Explícale al invitado. Pero ¿por qué Dios no lo puede hacer si Dios es soberano? Y la Biblia Exacto. dice que de Jehová es la tierra y su Ya. plenitud. Y dice la Biblia, Pero claro, eso es propósito, Rubén. ¿qué Eso es un dice propósito. Daniel 4:35? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Rubén, O sea, él es Dios. Rubén, Lo que mira. pasa es que, espérate, dame un permiso. Lo que pasa es que nosotros, los seres humanos, hemos querido controlar a Dios. No, mi hermano. Y eso es lo que Dios quiere hacernos. Entender que Él es Dios por encima de todo y que nosotros. Es sanguinario, pero Dios, ¿verdad? No, eres Dios. Es soberano. Y el único que tiene el poder Pero ¿cuál es de el- quitar la vida Pero- se llama Él. pero ¿cuál es el- No podemos palabra. cuestionar. Ey, ¿y No qué? podemos. Entonces tú le dices, inventar tú le con dices a Dios que no haga lo que Él quiere. Entonces, ahora tú que dijiste que sí, que Dios tiene Entonces- propósito, ahora tú entonces- dices que a Dios se le quita el propósito. Entonces, si es así. Entonces tú te contradices, si es así, Rubén. ¿por qué Dios no mejor mató Pregúntale a él, al toma, grupito llámalo, que toma. estaba ahí con Abraham Porque y él lo esperó quiso. 500 años después que hubiera más Dios poblada Él es para Dios? matar más ¿Y gente? por qué Dios no Es que hizo tú no lo puedes poner Pero, cosas Rubén. en Dios. Él es Dios. Y Él actúa según lo que Él quiere y lo que Él entiende. Rubén. Entonces Rubén. tú no puedes decir, ¿y por qué Dios no hizo esto? Ese tiene power. ¿Y por qué, Ese tiene ¿y por power. qué Dios no me creó en Ese el sí. cielo para yo no coger esta lucha en la tierra? Yo ¿Por pueda qué Dios preguntar, no hizo la ¿Tú me luna de entiendes? queso A Dios, y yo vi señores. ahí un arcoíris bonita? ¿Por qué? Rubén, esas preguntas. ¿Por qué Dios no me hizo 3 ojos? Exacto. Son como de cuento ¿Por qué yo no de tengo hadas. dos nariz? Después me dicen, Señores. después me dicen ateo porque digo, yo no creo en ese jodido Dios que ustedes hablan,
que es Oye. un maldito sanguinario, asesino, Ay, que no tiene es que es capacidad, sanguinario. que Tú te tiene estás- capacidad. tú te estás yendo que por otro tiene- lado oye, es ahora. un Dios No, no hemos dicho que omnisapiente, es sanguinario. un Dios omnisapiente que lo sabe todo y tiene todas las fórmulas para encontrar la manera de resolver un problema, pero él Entonces, decide mejor usar la violencia y matar a un grupo de gente que él creó Ok, para matarlo. ok. No me jodas. Oye, tú. No me jodas. Ey, llévale. Mujer embarazada. Oye, y niño. No me jodas. Oye, lo que tú tienes que. Oye, lo que tú tienes que hacer es. Toma el Es que yo no paquete- quiero sacar, yo no quiero destrozar Oye, a la ey, gente, tú te no- ese fantástico Dios Pero ya, diabólico que ellos... Güey, muchacho. Pero bueno. Ey, entiende, mira. Dios diabólico. El paquito de memín que tú tienes, te lo entendemos. Ahora, él lo que te está diciendo es algo que tú le pediste. Tú dijiste, primero el primer huevo de avestruz. El primer huevo. Ahí no había gente. Luego el segundo huevo fue de pterodáctilo. Sí había gente, pero no había ocupación. ¿De Y ahora el pero tercer huevo es de dragón de Komodo. ¿Cuál Tú es estás ese huevo? diciendo, entonces se dio... Entonces tú te estás quejando con la Biblia. Entonces no hable del tema. Déjalo que hable Sí, el ese invitado. tema es para otro. Porque es lo que dice la Biblia, papá. Es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Abraham, Dios lo dijo, te voy a entregar una tierra. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, te guste, no te guste, patalé, te compra el paquito de Cuando memín. enviaron los espías, reconoce quién. ¿Cuál fue el propósito de Dios? 500 años después de eso. Oye, no me pero está menciones eso. bien. Son 500 Pero que años como después. que- pero que En estaba 500 hablando de años, Dios, en 500 Rubén, años tenemos una nación poblada, ¿eh? Rubén, entiende. Rubén, entiende. Creo que Veloz y Rubén están faltándole respeto al invitado. Ya, Claro, de déjalo verdad. a él. Por eso yo estoy callado. En realidad, Dejen que él hable. en realidad, yo voy con el invitado. Sí. Y creo Todo que el tiempo. tú te estás pasando. Yo me estoy de pasando, te ¿verdad? estás pasando. Me voy a callar. Sí, porque es que Dios es soberano. Es que yo no puedo estar defendiendo a Dios así. Entonces- Pero Yo no claro, sé que yo lo pero es defienda, verdad que así, Dios ¿verdad? es su propia palabra. Es que su propia él, es su palabra. palabra. Dos, tres cabezas. Dos, O sea, yo no dos, estoy tres- defendiendo desde dos, mi tres que- propio punto. Eso Yo no estoy es, seguro que dos, dice tres la Biblia. millones. Es la soberanía, pero es que esa es su soberanía. Tú te vas a meter en la creación del Señor. Que él creó. Pero es soberano Él la o no es creó y la soberano puede Dios, entonces? desvanecer. ¿Dónde se mató más gente que en el ¿Por qué tu mente diluvio? es tan finita, Rubén? Es verdad, ¿dónde se mató más dónde gente se que en el acabó- diluvio? ¿Dónde se acabó una generación de pura Van maldad? a seguir. Ok, vamos a seguir con ¿Dónde, el tema, dónde- porque dónde va a vamos parar? seguirlo, ¿Dónde va a vamos seguir, parar? que estamos Espera, casi ¿dónde va a concluyendo. parar todo pecador? ¿Dónde va a parar todo pecador? O sea, No anda mi amiga a hablar aquí. yo no quiero. pregunta No, mía- ¿cómo va a la querer? pregunta mía es, ¿cómo yo No. puedo confiar en alguien así? Él está invitado. pero no confía, tú no te estás el invitado, el obligando. invitado. El invitado. Tú no te estás obligando a ti. El No invitado. opines de la Biblia, no opines de la Biblia. Pero Tú no tú eres confías. veloz. No, mire, que vamos a seguir. El Güey, invitado. no, Vamos a seguir con el tema. No, conocer no, la voluntad. explícale a él, explícale a él. Invitado para hablar ustedes. Explícale a él cómo podemos confiar en un Dios así. ¿Cómo yo puedo confiar en un Señores, Dios no, pero tan mira, asesino y voy a hablar- sanguinario Pero que como no él? confíe en ese Dios de la Biblia, no confíe. Asesino sanguinario así como que hablamos de un Güey, Rubén, hombre. Déjalo- déjalo que hable. espérese. Voy a hablar algo en serio. Dele en protagonismo al invitado, porque el invitado, velo, te ¿Qué, está pero no deja- no interfiriendo deja hablar? demasiado. No, el que está interfiriendo es Deja Rubén. que él responda. Me está mirando a permiso, mí. que estoy hablando, permiso. No, permiso yo, que yo el estoy hablando el también. invitado, no, el invitado está aquí. Dejen que el invitado ¿A se dónde desarrolle. está? ¿A dónde? Ya conocemos su convicción de fe. Es al invitado, el invitado va a explicarle ahora. Le va, claro, a Rubén. Puede que se desarrolle, le está robando el Explíqueme, protagonismo, invitado, sí, por invitado. favor. Dele, no se preocupe. Explíquele que todas las almas son de Jehová, dele. Pero que es verdad. Claro que Ya sí. lo entendió. Dele, explíqueselo a Rubén. Respóndale todas las dudas a Rubén. Está Porque- buscando el texto bíblico. Señores, escuchen. Yo estoy aquí, ustedes me van aquí sentado y yo estoy aquí con propósito. Claro, usted tiene rango espiritual. Yo estoy aquí con propósito, si no, no estuviera, sino que es parte del propósito de Dios. Ahora bien, lo que pasa es que nosotros no conocemos el propósito de Dios. En esto consiste el tema. El tema es conociendo la voluntad de Dios. Y hay otra parte que él dice, y andando en ella. Lo primero es conocerla. Jesús, tu machete. Y segundo, andar en ella. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Primero, porque hay muchas personas que están fuera del propósito de Dios. Y lo segundo, hay otros que conocen la voluntad de Dios, pero también andan fuera de ella. Hay gente que quizás porque no la conoce, pues no anda en ella. Y por esa causa tuvo que venir Cristo a abrirle los ojos a aquellos que estaban ciegos, Increíble. para que Claro. puedan conocer Increíble. cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que creamos en Jesucristo como el único y verdadero Salvador. Ese es el propósito central. Si no, nos envían a Cristo a venir sobre esta tierra, señores. Hasta los Ahora neófitos bien, saben eso. escuchen, Pero la escuchen, gente que no cree en Cristo. Siga, ¿Cómo La va a gente, Escuchen. la gente que nunca escuchó a Cristo. escuchen. Oiga lo que dice aquí donde hemos leído.
Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. ¿De qué? De su voluntad, que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Porque hay cosas que muchas veces no las asimilamos. Porque hay cosas que muchas veces no las aceptamos. Es porque no las hemos asimilado como Dios quiere que las asimilemos. Y la Biblia dice en Deuteronomio 29:29 que las cosas secretas, ¿para quién son? Para Jehová nuestro Dios. Pero que las reveladas son para nosotros, para que andemos conforme a su ley, o sea, a su voluntad. Y Pablo, lo que Dios ha y establecido. Pablo cita Hay ese cosas, mismo espérate, texto. porque yo le voy a decir algo. Es que no está ahí. Rubén, Pablo cita ese ¿cómo mismo tú puedes texto contradecir al diciendo, vidente? Pablo cita ese mismo texto diciendo, Él puede pero hablar, esa él cosa sí puede oculta, hablar. Dios no la ha revelado. Él sí puede hablar. Espérense, No, él que está hay cosas que interrumpiendo. Dios la tiene No, pero secreta. yo quiero preguntarle en algo su al invitado, soberanía. señores, pero con respeto, porque Con respeto. de verdad la soberanía de nuestro Señor no se puede cuestionar en No este se momento. puede. Yo estoy de acuerdo No, con mi eso. hermano. Pregunta. Dentro del propósito de Dios, ¿cómo operaba el propósito de Dios, ejemplo, en la vida de Job? Más o menos. ¿Cómo operaba el propósito de Job? Bueno, Satanás se le presenta para dañar, porque eso fue esa fue la intención. Espérate. Deja que él hable. Déjame terminar, precioso. No fue para dañar que se presentó. No. Tú no estás a ese nivel, mi hermano. Oh, gloria. Óyeme, todo tu Señores, diploma, la audiencia que todo me tu está viendo, diploma yo de estoy aquí como hombre teología, de Dios todo tu- para arrojarle un mensaje. El enemigo a está todo en aquel que va a Rubén. escuchar, El enemigo. toda la licenciatura y los diplomas que tú tienes de teología Ay, señor. aquí no sirven. Tú no estás Ten entendiendo que él te está misericordia hablando con de estos Biblia. incircuncisos. Lo que pasa es, Dale. escúcheme. O sea, Lo que Satanás pasa se es, presentó a dañar. No. Se le llevó un remo al Dios. escúchame. Dios. No quiere Deja te que él repita. hable, ofreció güey, a Satanás espérate. a Job. Deja que él Dale. hable. Oh, pero yo no entiendo. Para refutar con- para discutir con ellos. Escuche lo que le voy a decir, señor. Para discutir con ellos. Escúcheme Dale. lo que le voy a decir. No Dale. podemos medir la voluntad de Dios, el propósito de Dios, desde una perspectiva humana. Es lo primero, Ya, escúcheme. qué duro. Porque queremos medir a Dios, porque bueno, la cosa tiene que salir perfectamente según nuestro deseo, según nuestro... ¿Ustedes me están entendiendo? Sí, pero explícale Tenemos cómo- que medir la explica- voluntad de Dios de explícale cómo- acuerdo a su propósito explícale cómo y a operaba. su propio deseo. Porque ¿de quién es el Explícale- propósito? explícale el ¿De pu- quién es la voluntad? Explícale Es de Él. Sí, escucha. Explícale a la multitud el propósito de Dios, cómo operaba en la vida de Job. En la vida de Job. Dale. Vamos a... No interrumpas, Rubén. Señores, Satanás se presenta. ¿De dónde viene? De rodear la tierra. No ha considerado a mi siervo Job porque Dios sabía que lo que estaba buscando, hacerle la vida imposible a su hijo. Entonces Dios dice, está bien. Una intención del maligno. Sí, está bien. Ok, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú dices? ¿Tú crees que Job no es fiel? Él dice, él está fiel, pero no le ha acercado todo. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Satanás? Él te es fiel por esa causa, pero quítale lo que él tiene para que tú veas si no te maldice. Una pregunta. Si Lo no, que déjame terminar lo con- que Job tenía, es breve. Lo que Job tenía, Job lo había tenido gracias a su fidelidad al Creador. Dios lo había bendecido. Lo había bendecido. Ok, síganme Dios lo diciendo. había que estoy bendecido. confundido, para que la gente Ahora sepa. bien, Dios le dice, está bien, para que tú veas que mi Job, mi hijo, mi siervo, como usted lo puede entender, para que usted vea que él no me sirve a mí por esto, quítale lo que él tiene. Varón perfecto. ¿Qué dijo Dios? Pero ¿cuál que yo entiendo que es la voluntad de Dios allí? ¿Qué es lo que Dios quiere demostrarle a Satanás? Porque Dios sabía. Demostrarle a Satanás, a la audiencia y demostrarle a todo el mundo que Job era verdadero. De repente Satanás le quita lo que tiene y Job sigue siendo fiel. Real hasta la muerte. Dios no solamente, oigan, para que ustedes vean, es que Dios lo sabe todo. Dios no quería saber él. Él quiere demostrarle a Job, al mismo Job, a la multitud. Ese era Dios, ¿verdad? Como Que a quería él también. Dios era que quería demostrar. Dios quería demostrarle a A Job. los demás. Ok. Porque Dios quería también, Dios no es injusto. Dios sabía que Job iba a pasar la prueba y que al final la gloria de Dios iba a ser revelada a través de Así Job. Porque mismo. ¿para qué Job? Así mismo. Job era un instrumento de Dios en la tierra. Entonces Jesús era un instrumento de Dios en la tierra. Exacto. Juan el Bautista, y cómo murió, lo decapitaron. Era la forma de Dios glorificarse. Dios es injusto porque a su hijo permitió que lo mataran. No, mi hermano. hablando? ¿De Lo Dios que del pasa diablo? es que, Yo no sé. escúchame, lo que pasa es que estamos acondicionando el propósito de Dios Acondicionando el propósito desde de Dios. una perspectiva humana, física y terrenal. hay que- Y yo le voy a decir la verdad a usted. O La sea, que Biblia los musulmanes dice, tienen razón, ¿verdad? la Biblia dice, escuchen,
que es de alta estima delante de los ojos de Dios? La muerte de sus santos. Ustedes, escuchen, lo que pasa es que estamos tan enfocados en lo terrenal que nos hemos olvidado del cielo. Amén. Y escuchen esto. Amén. No todo se termina. A mí me pueden quitar la cabeza y matarme como la gente le dé la gana. Y en vez de perder, le estoy ganando. Aclaremos un punto, don. Una pequeña confusión, que la confusión la tengo ahí mismito en la Biblia, ya que usted habló de lo que está allá. Una pregunta, hay un texto de la Biblia que habla de que una persona no puede amar a quien no conoce, que una persona no puede decir que ama a quien no conoce, sino ama a quien conoce. Hay un texto de la Biblia que habla sobre eso, por ahí. Bueno, Tú no puedes decir que ama a Dios si aborreces a tu Por hermano. ahí mismo, ese texto, haciendo referencia a lo que usted dice sobre lo que está después de la muerte, lo espiritual y desentendiéndonos lo de aquí, la vida de Job, que le mataron a los hijos y la vaina, que después le devolvieron. Le devolvieron, no, tuvo más hijos, no le devolvieron. No, pero fue por la justicia. Sí, pero no le devolvieron. Eso no falta de Tuvo respeto. más hijos. Ey, no Está respeta bien. al invitado. Eso no- Rubén, si tú vas a ir respetando al invitado, me dices. Ay, por Él cierto, habló de la y por justicia. cierto, el texto que tú citas dice, tú no puedes decir que amas a Dios que no ves y no amar a tu prójimo que ves. Es lo mismo, porque yo estoy parado en interpretaciones bíblicas, Ya. en traducciones bíblicas. Pero Ya. lo importante de todo es que dentro de la justicia, Ujú. explíquele a él cuál fue el mensaje que dejó eso mismo de lo dejó dentro de la justicia, porque si se le quitó, se le multiplicó, independientemente que fueron con más mujeres o con uno con dos. Pero explíquele a él, porque él está cuestionando la soberanía. Es que hasta la lepra, Dios le mató todo eso para dejar un Si mensaje. él me presta atención, Pero Mató a los siervos, pero los Rubén, hijos. Claro, le mató a todo el mundo. yo sé que. Él le mató y le Escúchenme. quitó todo, pero él te va a explicar el mensaje ahora. Escúchenme, Pero que señores. su alma viva. Yo le dije ahorita que yo estoy aquí con propósito, lo siguiente. Probablemente parte del propósito de Dios, Fue Dios. es que usted salga de mucha confusión que tiene. Fue Dios. Mira cómo me engranojo, mira cómo me engranojo. Escucha. Adelante. ¿Por qué? Porque uno como Desconfúndeme. seres humanos, por eso la Biblia de la renovación de nuestra mente. ¿Tú me entiendes? Porque a veces uno como seres humanos hay una naturaleza humana que muchas veces se niega a la voluntad de Dios. Y Dios, por alguna forma, Dios obra de muchas formas y Dios a veces quebranta la voluntad y el deseo humano para él establecer la de él como Dios al fin. Ahora bien, ¿cómo Dios, yo puedo ver la obra de Dios tan Como hizo con Job, maravillosa eso es cierto, lo que él en dijo. la vida de Job? ¿Cómo yo la veo? Ahora bien, Job fue maltratado, cualquiera dirá, wow, Dios mío. Óyame, era tan triste la condición de Job que dice que cuando sus amigos vinieron a verlo, wow, Job está pasando por un proceso, vamos a identificarnos con él, como haría cualquier buen amigo. Cuando sus amigos llegan, ¿sabes qué dice la Biblia? Que al ver la condición de Job, La condición triste, esa condición. la condición de sufrimiento en la que se encontraba Job, ¿En qué momento fue que Job cayó en esa condición de sufrimiento? Estoy cuando confundido. se le quitaron todo, Ah, que ok, le estaba ok. pasando Sígame por el diciendo, sígame proceso. Cuando Dios le mató a la familia. Varón, El cuando propósito, ey, tú eres un irrespetuoso. Varón, Escúcheme, cuando usted déjame, termine, déjame. cuando usted termine, le voy a No, hacer no, una pregunta, entra que además Paco. tengo una sola pregunta. Ya, ok. Dele. Entonces, los amigos vienen ¿cómo diría? A consolarlo, a identificarse con la situación. Que ellos llegaron cuando yo vi, porque yo parece ser que escucharon de la condición en la que se encontraba Job. Mira, Job está pasando por un proceso. Escucharon la noticia de que a Job le murieron todos los hijos, los animales, quedó en ruina, vamos a decirlo así, para que se entienda. Ay, nuestro amigo Job, no, pues vamos para allá, un hombre con tanto vino, con tanta riqueza. De repente llega, cuando llegan, que lo ven a él en esta condición, no pudieron hablar palabra por la situación tan triste en la que se encontraba Job. Uno pudiera decir, Una wow, pregunta, ¿esa situación fue provocada? Espérate, ¿Quién la provocó una esa mente situación tan humana. triste? ¿Eh? Esa situación tan triste de la que usted habla, porque me está conmoviendo, ¿quién la provocó? ¿Quién la provocó? Ajá. Satanás. No, Dios. No, ¿Será? espérate. No, pero tú sí eres- Satanás. No, pero yo no Dios. No sean irrespetuosos, Espérate, Rubén. déjame decirlo, Deja pero que- está bien. No, yo no veo Si que él la ve Delante de desde mí ese no pueden punto hablar de tontería de vista, la Biblia. Si tú la Delante ves, de mí mi no pueden hablar hermano, tontería de la Biblia. si él la ve desde ese punto Vea de que es vista, que los títulos te quitan la tolerancia. El texto O sea, yo no dice, entiendo. y Dios le dijo, ve, toca, ve, haz, ve, destruye. Dios, o sea, Dios le dijo a Satanás, Dios se lo ve, permitió. no, Dios le dijo. Exacto, Dios se lo Dios permite. le dijo, Está Ok, hablando. está ve y bien, hazlo. esa es su posición. Ve y toca. Oye, Dios le eso dijo. fue que él vino a quitarte toda tu confusión porque tú estás confundido, Rubén. estás Vamos a confundido, dejarlo Tú con estás Rubén. esa parte, confundido ok. con tu sexo también. Él vino hoy a liberarte, a liberarte. No, para tú ya. Realmente- No, porque la Biblia lo dice. Tú no traiste con Biblia, tú no traiste Biblia. No toques la Yo Biblia. no, No. Es para que usted. Ey, la Biblia es que dice, y Dios le dijo a Pero Satanás,
Búscalo en tu Biblia. ve y toca lo que tiene. Maestro, tú un ignorante. Es que Pero los títulos ¿por te qué quitan la no? No tolerancia. toques su vida. Pero ¿por qué Dios se lo dijo? Porque Dios quería demostrar a Satanás que él ganaba la apuesta. Pero ¿quién de fue? Que fuera fiel. Pero fue que Satanás incitó a Dios a eso, dice la Biblia. no. Fue Dios que incitó a Satanás. Búscalo. Dios incitó a Estoy de Satanás. acuerdo con el invitado. Satanás incitó a Dios. No. Claro. Pero textualmente, Claro. textualmente lo dice la Biblia. Es así. 1960. Es así. Satanás incitó a Dios. Es así. Es así. Lean la Biblia. mi Claro, gente. lean la Biblia. Ser incitado de por Dios. Lean la Biblia. ¿Qué es Ustedes ser no están incitado? leyendo Biblia. Dígame usted, porque usted No, está no, dime diciendo, tú. Tú eres que estás diciendo que Dios no puede ser. poderoso. Pero ¿cómo que usted la dice, Biblia- va a incitar a No, Dios? no, tranquila, A mí me tranquila. hiciste un calma. amor. tipo antes de venir aquí. Quiero que conste Mi en el amor, acta, tú tienes Biblia, tú tienes Biblia. Capítulo Pero 1. eso dice eso que usted dijo. Capítulo 1, Pero busca en la versículo Biblia. No se Sí, lleve, que ella no sí. tiene Biblia. Mira, capítulo versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado Hasta ahí del no hay mal? incitación. O sea, Pero, es- Hasta ahí no hay ¿dónde incitación. lo dice? La incitación viene cuando Satanás le dice, claro, él te sirve Sí. porque tú le has rodeado. No te O sea, ahí sirve es de que balde. viene la incitación. Por Dios, favor, tú lo has dame al rodeado. invitado. Ahí porque Ahí es dice que Dios, viene el ¿sí o no, Velo? extiende tu Velo me mano. respalda. Por favor, Y Rubén, tócalo. dame al invitado porque tú estás tergiversando la Claro. Es la Biblia que lo Estás dice. tergiversando el Textualmente. invitado. Claro. Invitado, explíquele. Vamos a meterle Velo la ahí, soberanía ahí. de Dios ahí mismo. Y ya. Con la soberanía de Dios rompemos a Bianca y rompemos a Rubén y ya. Ahí es que viene la incitación cuando Satanás le dice Ok, señores. que él te sirve por eso. Permítame terminar con la encomienda. Antes Buena de varón, encomienda. la única pregunta que yo tengo, ¿dónde queda el libre albedrío en la voluntad perfecta de Dios? Déjame, yo creo que no, No cabe ahí. Allá se está Ahí no durmiendo, cabe. mira, ve. ¿Eh? No se me duerma, pana, porque yo siento que usted me está ayudando. Respóndame. Y ahora como que se me está yendo. Le soy honesto, yo no sé cómo. Yo no sé cómo. No, ayudar. espérate. Aquí, vamos aquí. ¿Dónde Ok, queda? ¿Dónde queda? Ok, señores, ¿Cómo estoy que no hablando opine? de... Estoy Mi hablando pregunta, de conocer, mi pregunta. dame un segundo, Ok, por favor. dale. Porque si no, como que nos fuimos un poquito. Y quiero como Sí, volver a llevamos aterrizar. 40 minutos en esto. Ok, señores, Nos faltan entiendan 4 programas, la así audiencia que nos está viendo y lo que nos van a ver en el futuro. Que estoy aquí con un propósito como siervo del Señor. Y yo espero que las personas que están aquí también entiendan, puedan percibir y entender cuál es el propósito de Dios. Yo sé que en las plataformas se buscan likes, se buscan muchas cosas que no podemos decir que están mal, pero detrás de todo esto yo creo que Dios tiene un propósito especial. Yo creo que hoy Dios marcó este día para Diga que el alguien propósito, sea líder, que el edificado. tiempo corre. Ahora bien, que yo les hable del propósito principal de que se conozca a Jesús como el medio de salvación, porque la voluntad de Dios es que conozcan a su Hijo, a Jesucristo. Él es la Una pregunta, razón ¿usted cree en la por la Trinidad? cual vino. Sí, él ¿Usted dijo cree en la que sí, Trinidad? él dijo ¿Qué que es sí. La eso? razón por la cual Una Cristo preguntita. vino ¿Usted cree que a Jesús la y Dios son tierra. la No, misma no, persona? porque me vas a desconcentrar porque No, eso es no, un no, tema pero es la Trinidad. de mucha controversia. Yo sé que ¿Pero si cuál hablo ahí controversia? se va a abrir una zafra. No, pero diga permíteme sí o no, terminar la idea diga al sí o no. final. Usted, Si como tú usted dijo me- ahorita, un usted le poquito más preguntó a para Dionisio, adelante. ¿usted cree en la Trinidad? Un poquito más para adelante. Yo creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él sí que cree en la Trinidad. Yo creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Si decir tú que crees de- que esa es la Trinidad, creo en eso. Espérate. ¿Pero y qué es esto? Estamos en un juzgado. Pero yo le hice una No, pregunta. pero yo estoy tecnicismo diciendo mi barato. posición. Pero yo le estoy haciendo una posición. pregunta. Ahora ¿Usted, bien, cree ¿Usted cree que Dios... yo creo en y Dios, Jesús- Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo Ya, creo la en eso. Trinidad. Pero ¿y Eso cuál es la es? Trinidad. ¿Usted niega la fe? Usted Yo está como creo en Pedro. eso, yo no estoy negando la fe, Pero todo si lo usted no está negando contrario. la fe, ¿Le usted estoy que- afirmando sí o no? ¿Usted cree que... Ayúdame, pana, que está deje de como buscar- deje de corriendo. buscar respaldo. ¿Usted cree que Jesús y Dios son la misma persona? Yo creo en la Trinidad, yo creo no, en el está Dios forzando, está Padre, bien, Hijo está bien. y Espíritu Santo. Ahora bien, el apóstol Pablo está orando fervientemente por unas personas, hermanos de Colosas, porque él dice que ore. Porque él dice, vamos a orar para que sean llenos del conocimiento de qué? De la voluntad de Dios, para que andéis, o sea, con el propósito de que anden como es digno delante del Señor. ¿Qué es lo que me está haciendo entender esto? Que hay personas que andan como no es digno delante del Señor. ¿Por qué? Por desconocimiento. O Maestro. por no conocer lo que Dios quiere, Maestro. lo que Dios les ha concedido Según y lo el que- propósito Maestro, de la voluntad espérate, de una Dios, pregunta. según lo Lo que hemos leído. hablado aquí, Maestro. la gente que anda por ahí haciendo explotar
lugares en nombre de Dios son los que Espérate, andan porque cumpliendo espérate. la verdadera voluntad perfecta Antes de irnos, maestro, antes de irnos. Pero yo creo que Dios quiere Maestro, hacer obra en ¿cómo es que él. usted se llama? Yo creo que Dios quiere hacer una liberación de adentro hacia afuera. Líder, míreme a mí. Como líder. hay mucha gente confundida hoy en día, escúchenme. Maestro, que ya escúcheme a estamos mí. terminando, hay mucha gente Maestro. confundida, Recuerda que le dije pero que aquí el programa no No, funciona no, así. no El tenemos programa es una mucho tiempo. conversación. Maestro, Una míreme. conversación. Tengo Una una conversación. pregunta. Esta Una pregunta. Yo no he hecho pregunta. Diga, Una pregunta diga, que yo diga. tengo. Antes de irnos, no me quiero ir con la duda. ¿Dónde queda el libre albedrío en la voluntad perfecta de Dios? Esa es la única pregunta que yo tengo. Pero ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde la Biblia menciona la palabra libre del río? No hay libre albedrío. Ok, ya. Esto fue No, no, de no. relajo. Eso fue un gancho.